Dicen que París es la ciudad del amor, pero a veces también puede convertirse en el escenario de los secretos más oscuros. Entre promesas de un futuro brillante y recuerdos que nunca cicatrizaron, una verdad inesperada estaba a punto de cambiarlo todo. Antes de comenzar la historia, por favor, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Así podrás disfrutar de más relatos intensos, llenos de giros sorprendentes que te atraparán hasta el final. Isabela Martínez siempre había soñado con un amor eterno. Cuando aceptó la propuesta de matrimonio de Adrien Moreau, creyó que finalmente la vida le estaba regalando ese destino. París era el telón perfecto, las calles adoquinadas, los cafés repletos de risas, la Torre Eiffel iluminada al caer la noche. Todo parecía diseñado para confirmar que el universo estaba de su lado. Era imposible no sentirse dentro de un cuento de hadas. Adrien era encantador. Su manera elegante de hablar, el misterio en sus ojos y la seguridad con la que tomaba decisiones hicieron que Isabela confiara en él sin dudar. Pensaba, con este hombre, nada puede salir mal. Sus amigas, al escuchar sobre la boda en París, suspiraban con envidia. «Eres la mujer más afortunada del mundo», le repetían. Isabela sonreía, pero en el fondo, aún sentía un eco de inseguridad que no sabía explicar. La familia de Adrien la recibió con calidez. Las cenas eran sofisticadas, rodeadas de copas de vino y conversaciones sobre negocios. Isabela observaba atenta, intentando adaptarse a ese nuevo mundo que parecía tan lejano al suyo. Aún así, había momentos en los que el silencio de Adrien la desconcertaba. Sonrisas perfectas, respuestas calculadas y una sombra de distancia en los instantes más íntimos. Isabela prefería ignorar esas señales. Después de todo, estaba a punto de casarse. Los preparativos de la boda avanzaban rápido. Vestido, flores, invitados, ensayos. París brillaba en cada detalle. Isabela se repetía que debía disfrutar, que no había espacio para dudas. Sin embargo, algo en su interior pedía calma, como si presintiera una tormenta. En medio de este torbellino, una certeza la mantenía firme. Jamás había estado tan cerca de cumplir un sueño. Esa convicción era lo que la motivaba a seguir adelante, sin importar las pequeñas dudas que la asaltaban en silencio. Lo que Isabela no sabía es que, en cuestión de días, su vida daría un giro inesperado. El pasado volvería con fuerza, las certezas se desmoronarían, y París dejaría de ser únicamente un símbolo de romance, para convertirse en escenario de traición. Esta es la historia de un amor que parecía eterno, de secretos escondidos tras miradas impecables, y de decisiones que marcarían un destino irrepetible. Lo que ocurrió en aquellas calles parisinas cambiaría para siempre el significado de «felices para siempre». París la recibió con un aire tibio de primavera, flores en cada esquina, y ese murmullo inconfundible de una ciudad que parece vivir para el amor. Isabela Martínez, con los ojos brillando de emoción, bajó del taxi frente al hotel donde se hospedaría hasta la boda. Sus manos temblaban un poco, no por nervios de viaje, sino por la certeza de que estaba a punto de vivir el capítulo más importante de su vida. Adrien Moreau la esperaba en el vestíbulo. Alto, impecable en su traje azul oscuro, con esa sonrisa magnética que siempre lograba tranquilizarla. Se acercó, la tomó suavemente de la cintura y susurró: «Bienvenue, mon amour». Isabela sintió que el mundo entero se desvanecía a su alrededor. Allí estaba él, el hombre con el que había soñado casarse, y la ciudad más romántica del planeta como escenario. ¿Qué más podía pedir? Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Isabela recorría ateliers en busca del vestido perfecto, probaba menús de banquete y elegía flores que combinaban con los tonos suaves de la primavera parisina. Cada detalle parecía sacado de una película. La madre de Adrien insistía en las tradiciones francesas, mientras Isabela intentaba añadir un toque español en la música y la decoración. Era un verdadero baile cultural que le hacía sonreír con complicidad. Las noches se llenaban de paseos.
Adrien la llevaba por las orillas del Sena, tomados de la mano, escuchando a los músicos callejeros que llenaban el aire con melodías de acordeón. Isabela no podía dejar de pensar que ese era el destino que siempre había deseado. París, Adrien y un futuro juntos. En su mente, todo encajaba a la perfección. Casi podía escuchar a su yo adolescente diciendo: «Lo lograste, Isa, lo lograste de verdad». Sin embargo, entre tanta perfección, había silencios que la inquietaban. Adrien recibía llamadas inesperadas durante las cenas y se excusaba con rapidez. Cuando regresaba, cambiaba de tema y desviaba la mirada. Isabela lo notaba, pero prefería no preguntar demasiado. Pensaba que tal vez era estrés por el negocio familiar. Aún así, una pequeña chispa de duda se encendía en su interior, aunque ella la apagaba con sonrisas y abrazos apasionados. Una tarde, mientras caminaban por Montmartre, Adrien le mostró una pequeña iglesia antigua y le confesó que había soñado con casarse allí desde niño. Isabela lo miró sorprendida. «¿Y por qué nunca me lo dijiste?», preguntó. Él sonrió y le acarició el rostro. «Porque esperaba compartirlo contigo en el momento perfecto». Isabela se derritió con esas palabras. Sentía que estaba frente a un hombre que no solo la amaba, sino que la incluía en su historia más íntima. Isabela escribía cada noche en su diario. Apuntaba cómo el corazón le latía más rápido al pensar en Adrien, cómo París parecía brillar solo para ellos. «Esto no puede ser real», anotaba. «Es demasiado perfecto, como si el universo me estuviera dando un regalo inesperado». Con cada palabra, trataba de aferrarse a esa sensación mágica, ignorando la pequeña voz que le decía que la perfección absoluta rara vez existe sin sombras escondidas. El ensayo de la boda llegó con toda la elegancia parisina. Isabela, vestida con un traje sencillo y delicado, caminaba por el pasillo de la iglesia mientras imaginaba a los invitados el día real. Adrien, de pie en el altar, no le quitaba la mirada de encima. En ese instante, Isabela pensó que no había nada que pudiera arruinar esa felicidad. Se sentía protagonista de un cuento de hadas donde el final feliz era inevitable. Después del ensayo, la pareja cenó en un restaurante con vista a la Torre Eiffel iluminada. Entre copas de vino y risas, Adrien tomó la mano de Isabela y dijo: «Dentro de unos días, serás mi esposa, y nada nos separará». Ella lo miró con lágrimas en los ojos, convencida de que esas palabras eran una promesa sagrada. Brindaron por el futuro, sin imaginar que la ciudad escondía un destino que pondría a prueba esas promesas. La noche terminó con un paseo en barco por el Sena. Isabela se apoyó en el hombro de Adrien, escuchando el agua golpear suavemente contra la embarcación. Pensaba que nunca había estado tan feliz. Creía que estaba a punto de comenzar la mejor etapa de su vida. Pero en algún rincón de su corazón, esa chispa de inquietud seguía encendida, esperando el momento de transformarse en llama. París la envolvía, pero la historia apenas empezaba. El sol caía suavemente sobre los bulevares parisinos, mientras Isabela recorría una boutique en busca de accesorios para la boda. Entre velos, cintas y perfumes, se sentía flotando en una nube. París le sonreía. Sin embargo, el destino, caprichoso como siempre, tenía preparada una sorpresa que cambiaría la calma de aquellos días y pondría en jaque todo lo que creía seguro. Al salir de la tienda, distraída con su teléfono, chocó con un hombre. Sus ojos se encontraron y el tiempo pareció detenerse. Era Gabriel Torres, el mismo Gabriel que años atrás había sido su gran amor y sin explicación alguna, desapareció de su vida. Isabela sintió un vacío en el estómago, como si todos los recuerdos dormidos hubieran despertado al mismo tiempo. Gabriel estaba igual y distinto a la vez. Su cabello oscuro tenía ahora toques de madurez, su barba cuidadosamente arreglada, y aquella mirada profunda seguía intacta. «Isabela», murmuró con un tono entre sorpresa y emoción contenida. Ella no respondió de inmediato. Su mente se llenó de preguntas, pero sus labios apenas alcanzaron a pronunciar un tembloroso «Gabriel».
El silencio entre ambos duró apenas segundos, pero se sintió eterno. Luego, como si la ciudad misma hubiera conspirado, el ruido de los coches y las voces de los transeúntes se desvanecieron. Isabela notó cómo el corazón le latía con fuerza. Parte de ella quería abrazarlo, reclamarle, preguntarle por qué la dejó. Otra parte solo deseaba salir corriendo y no mirar atrás. Gabriel sonrió, un gesto lleno de nostalgia. «Nunca pensé encontrarte aquí, y mucho menos así», dijo mirando la bolsa con el velo de novia que Isabela sostenía. Esa observación fue como un golpe de realidad. Ella recordó de inmediato a Adrien, al vestido, a la ceremonia inminente. Tragó saliva, intentando recuperar el control. «Estoy a punto de casarme», respondió con frialdad defensiva. Las palabras parecieron herirlo. Gabriel bajó la mirada, respiró hondo, y luego dijo: «Sabía que algún día volvería a verte, pero no esperaba que fuera justo ahora». Isabela quiso terminar la conversación, pero algo en la voz de él la detuvo. Había un peso, una intensidad que no podía ignorar. Era como si esas frases escondieran un secreto aún más profundo. Decidieron caminar unos minutos. Isabela le pidió explicaciones, pero Gabriel evitaba dar detalles, limitándose a comentarios evasivos. «No estaba en condiciones de quedarme. Tenía que desaparecer». Cuanto más hablaba, más crecía la confusión en el pecho de Isabela. Parte de ella quería odiarlo, pero otra parte sentía la calidez de aquellos días pasados juntos, como si el tiempo no hubiera pasado. Se detuvieron frente a un café. Gabriel insistió en sentarse, aunque Isabela dudaba. Finalmente aceptó, quizá por curiosidad, quizá por necesidad de respuestas. Entre sorbos de café y silencios tensos, él la miraba como si quisiera memorizar cada rasgo de su rostro. «Nunca dejé de pensarte», confesó de pronto, rompiendo cualquier barrera que Isabela intentaba levantar. Isabela lo escuchó con el corazón dividido. Su mente gritaba que se alejara, que no abriera puertas al pasado. Pero sus emociones eran traicioneras. Recordaba las noches de juventud, las promesas hechas bajo las estrellas, los planes que nunca se cumplieron. ¿Cómo podía borrar todo aquello de un plumazo? París, con su aire romántico, parecía empeñado en empujarla hacia esa encrucijada. Cuando se despidieron, Isabela regresó al hotel con el alma enredada. Adrien la esperaba con flores y sonrisas, ajeno a lo ocurrido. Ella fingió tranquilidad, pero por dentro todo era un torbellino. ¿Por qué había vuelto Gabriel justo ahora? ¿Qué quería de ella? Esa noche, al cerrar los ojos, supo que su vida ya no sería la misma. El reencuentro había abierto una grieta imposible de ignorar. Los días siguientes a ese encuentro con Gabriel fueron un torbellino silencioso para Isabela. Mientras seguía con las pruebas del vestido y las reuniones con el organizador de la boda, su mente se perdía en recuerdos. ¿Por qué había regresado él justo ahora? Intentaba convencerse de que no significaba nada, pero cada mirada furtiva al pasado despertaba emociones que creía enterradas. Una tarde, Gabriel apareció frente al hotel. Isabela dudó en salir a hablar con él, pero la curiosidad fue más fuerte. Se encontraron en un parque cercano, bajo un cielo gris que parecía anticipar tormenta. Gabriel la miró con intensidad, como si tuviera una verdad urgente que no podía callar más. Isabela, nerviosa, preguntó con firmeza: «¿Por qué volviste?». Gabriel tomó aire antes de responder. Su voz, profunda y cargada de nostalgia, quebró la calma. «Nunca dejé de amarte, Isa, y no puedo permitir que cometas un error casándote con Adrien». Ella lo miró incrédula, como si aquellas palabras fueran una broma cruel. ¿Qué podía saber él de Adrien? ¿Por qué se atrevía a cuestionar lo que ella había construido con tanto esfuerzo? ¿Un error?, repitió Isabela con ironía defensiva. Gabriel asintió con seriedad. «Ese hombre no es lo que aparenta. Hay cosas que deberías saber antes de unir tu vida a la suya». Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La convicción en los ojos de Gabriel era perturbadora. Sin embargo, su mente se resistía a creer. ¿Acaso eran celos disfrazados de advertencia? La conversación se volvió intensa. Isabela reclamó por su abandono.
Me dejaste sin decir nada, Gabriel. Te busqué, te esperé, y simplemente desapareciste. ¿Ahora vuelves para arruinar mi felicidad? Él bajó la mirada, dolido, y murmuró: no podía quedarme. No sabes lo que pasaba entonces. Esa respuesta enigmática solo aumentó la frustración de Isabela, que sentía cómo viejas heridas se abrían otra vez. Pese a la ira, había algo imposible de negar: las emociones. Gabriel hablaba con una pasión genuina, y esa sinceridad removía los cimientos de Isabela. Recordaba su risa, sus abrazos, la sensación de ser comprendida como nunca antes. El contraste con Adrien era inevitable. Su prometido era perfecto en apariencia, pero distante en el alma. Esa comparación la atormentaba sin que quisiera admitirlo. Esa noche, Isabela volvió al hotel con el corazón dividido. Adrien la esperaba con un ramo de rosas blancas, símbolo de pureza y promesas eternas. Ella sonrió, agradecida, pero en su interior la confusión crecía. Cada gesto romántico de Adrien era opacado por la sombra de la advertencia de Gabriel, que resonaba como un eco imposible de silenciar. En los días posteriores, Isabela evitaba a Gabriel, aunque en el fondo deseaba volver a escucharlo. El recuerdo de su confesión la perseguía incluso en sueños. Adrien, ocupado con reuniones misteriosas, apenas notaba el cambio en ella. Isabela se preguntaba si acaso Gabriel tenía razón, y si realmente había un lado oscuro en Adrien que ella aún no conocía. Finalmente, la tensión fue insoportable. Isabela buscó a Gabriel para exigir claridad. Lo encontró en un café discreto, apartado del bullicio. Allí, él habló con más firmeza. Adrien no es el hombre que piensas. Sus negocios esconden algo peligroso, y si te casas con él pagarás un precio muy alto. Isabela sintió un nudo en la garganta. El pasado, el presente y el futuro colisionaban brutalmente en ese momento. Cuando regresó al hotel, se miró al espejo y apenas se reconoció. Sus ojos reflejaban miedo, rabia y una duda inmensa. ¿En quién debía confiar? ¿En el hombre que le ofrecía un futuro seguro en París? ¿O en aquel amor perdido que volvía con advertencias y cicatrices? París, antes escenario de ensueño, ahora se teñía de sombras. Y lo peor era que intuía que esas sombras apenas estaban comenzando. El hotel donde Isabela y Adrien se hospedaban era un edificio antiguo, elegante, con largos pasillos cubiertos por alfombras rojas que absorbían cada paso. A simple vista, todo parecía majestuoso, pero Isabela comenzó a notar detalles que antes había ignorado: reuniones a puerta cerrada, miradas esquivas de empleados y un aire de misterio que envolvía a su prometido. Una noche, mientras esperaba a Adrien para cenar, Isabela decidió recorrer sola el pasillo que conducía a su despacho privado. No solía entrar allí, pues Adrien siempre le decía que era un espacio de trabajo intocable. Esa advertencia, lejos de tranquilizarla, encendía más su curiosidad. Algo en su interior le pedía que observara con más atención. Al acercarse a la puerta, escuchó voces apagadas. Adrien hablaba en francés con un tono firme, casi autoritario. Isabela no entendía todo, pero captó palabras que la inquietaron: transacción, riesgo, aliados. El silencio posterior la hizo retroceder apresuradamente. Su corazón latía con fuerza, como si hubiera descubierto un pedazo de verdad que no estaba lista para enfrentar. Cuando Adrien salió, la encontró en el pasillo. «¿Qué haces aquí?», preguntó con una sonrisa forzada. Isabela improvisó. «Solo paseaba, me perdí un poco». Él acarició su mejilla, pero sus ojos mostraban dureza. Esa mezcla de ternura calculada y control disimulado hizo que ella sintiera un escalofrío. Adrien tenía dos rostros, y apenas empezaba a reconocerlo. Con el paso de los días, Adrien se mostraba más controlador. Revisaba cada detalle de la boda con obsesión: la lista de invitados, los menús, incluso el itinerario de Isabela. Cuando ella proponía una idea, él respondía con un «no, confía en mí, sé lo que hago». Aquella seguridad, que al principio le parecía encantadora,
comenzaba a convertirse en una prisión invisible. Isabela trataba de convencerse de que era solo estrés previo a la boda, pero había momentos en que Adrien desaparecía durante horas sin dar explicaciones. Cuando volvía, traía regalos costosos, como intentando borrar cualquier sospecha con lujo. Isabela agradecía, sonreía, pero por dentro se sentía vigilada, atrapada en una red de perfección forzada que no terminaba de comprender. Una tarde, mientras buscaba un par de zapatos en la suite, abrió por error una gaveta del armario de Adrien. Allí encontró sobres con documentos en idiomas que no reconocía y fajos de dinero en efectivo. Su primera reacción fue cerrar de inmediato, como si nunca hubiera visto nada. El corazón le golpeaba el pecho con violencia. No quería creer lo que sus ojos acababan de revelar. Decidió callar. Pensó que quizá había una explicación lógica. Negocios internacionales, reservas para la boda, cualquier cosa menos lo que Gabriel había insinuado. Sin embargo, cada silencio de Adrien, cada mirada fría y cada ausencia repentina eran piezas de un rompecabezas oscuro que empezaba a tomar forma. Isabela ya no sabía si confiaba en su prometido o si simplemente temía perderlo. Las dudas crecían también en las noches. Adrien dormía profundamente, pero Isabela permanecía despierta, escuchando el silencio del hotel como si escondiera secretos. Recordaba las palabras de Gabriel: no es lo que aparenta. Aunque odiaba darle la razón, las señales eran imposibles de ignorar. En su interior, algo se quebraba poco a poco, preparando el terreno para una verdad más dolorosa. En ese ambiente cargado, París parecía distinta. Ya no era la ciudad de ensueño, sino un escenario donde cada rincón escondía un misterio. Isabela caminaba por los pasillos del hotel, con la sensación de que las paredes escuchaban. Su boda estaba cada vez más cerca, pero lo que debía ser el momento más feliz de su vida se convertía en una telaraña de secretos que amenazaba con atraparla por completo. La tarde estaba húmeda, con un cielo gris que parecía presagiar tormenta. Isabela caminaba por las calles de París, con la mente revuelta por los secretos que intuía en Adrien. De pronto, Gabriel apareció a unos metros, con esa mezcla de determinación y melancolía en los ojos. Ella intentó evitarlo, pero él se acercó con paso firme, como si llevara años esperando ese momento. «Necesitamos hablar», dijo Gabriel, casi suplicando. Isabela dudó, pero algo en su voz la obligó a detenerse. Fueron a un café discreto en una esquina, lejos del bullicio. Gabriel pidió un café negro, mientras ella apenas tocó su té. El silencio pesaba, hasta que él exhaló profundamente, como si se deshiciera de una carga enorme. «No puedo quedarme callado más», comenzó. «Adrien no es quien aparenta ser. Se mueve en un mundo peligroso, Isabela. Tu matrimonio no es amor, es estrategia. Él está involucrado en redes de corrupción internacional». Sus palabras cayeron como un balde de agua fría. Isabela quiso reírse, desmentirlo, pero el recuerdo de los documentos y el dinero oculto volvió como una bofetada. Isabela lo miró incrédula. ¿Pretendes que crea en ti después de desaparecer sin explicación durante años? ¿Y ahora vienes con acusaciones tan graves? Gabriel bajó la mirada un instante, luego la sostuvo con firmeza. Sé que te fallé, pero nunca dejé de amarte. Regresé porque supe quién era Adrien. No podía permitir que te unieras a él sin saber la verdad. Ella sintió un nudo en la garganta. Parte de sí quería rechazarlo de inmediato, pero otra parte recordaba la calidez de su amor pasado. El café hervía sobre la mesa, intacto, mientras la tensión crecía. «Si esto es cierto, ¿por qué nadie más lo denuncia?», preguntó. Gabriel la miró con dureza. «Porque Adrien tiene poder, contactos y dinero. Controla a quienes podrían hablar». El silencio entre ellos se volvió insoportable. Isabela acariciaba la taza, como si buscara respuestas en su calor. Gabriel se inclinó hacia adelante, con voz más baja. «Encontré pruebas. Documentos que vinculan a Adrien con operaciones ilícitas. No vine a destruir tu vida, vine a salvarte». Isabela tragó saliva. Cada palabra hacía eco en su interior,
como una campana de advertencia. Ella quería preguntar por esos documentos, pero el miedo la paralizaba. ¿Y si todo era cierto? ¿Y si Adrien la veía solo como una pieza más en un tablero político y financiero? Isabela recordó su sonrisa fría, sus ausencias repentinas, su control obsesivo. Gabriel no necesitaba inventar nada. Las señales estaban allí, frente a ella, acumulándose en silencio. «Isabela, escúchame», insistió Gabriel. «Adrien no dudará en usarte como fachada, como trofeo. Tu boda será una pantalla de legitimidad para sus negocios. Por favor, no des ese paso. Confía en mí esta vez». Ella lo miró con rabia y ternura a la vez. Era como si su corazón estuviera atrapado entre el pasado que había dolido y el futuro que amenazaba con romperla. Finalmente, Isabela respondió con voz entrecortada. «No puedo tomar una decisión apresurada. Lo que dices es grave, Gabriel. Necesito pruebas. Necesito más que palabras». Gabriel asintió, sacando un sobre manila de su chaqueta. «Aquí tienes una parte. Hay más, pero esto basta para que veas que no exagero». Isabela tomó el sobre con manos temblorosas, como si sostuviera dinamita. El café terminó con Isabela, caminando sola por las calles de París, el sobre apretado contra su pecho. Sentía que su vida entera se tambaleaba. Adrien, con su encanto y su poder, escondía secretos oscuros. Gabriel, con su amor renovado, traía verdades dolorosas. Entre dos hombres, Isabela descubría que lo más difícil no era elegir a quién amar, sino decidir en quién confiar. Isabela regresaba a su habitación con el corazón acelerado. El sobre que Gabriel le había dado pesaba más de lo que imaginaba, como si contuviera no solo documentos, sino también todas las certezas de su vida. Cada paso resonaba en el pasillo silencioso, y la sensación de que algo invisible la observaba la hacía estremecer. Sabía que debía confrontar a Adrien, pero el miedo la paralizaba. Esa noche, mientras Adrien dormía plácidamente, Isabela decidió revisar el contenido del sobre con manos temblorosas. Documentos, fotografías, transferencias bancarias. Todo confirmaba parcialmente lo que Gabriel le había contado. La traición estaba allí, tangible, arrastrando consigo cada promesa que alguna vez había creído eterna. Su mente giraba. ¿Cómo había estado tan ciega? ¿Y cuánto más había ocultado Adrien? El peso de la verdad era abrumador. Cada página que revisaba era un golpe más al corazón. Isabela sintió una mezcla de miedo, indignación y dolor. Sin embargo, también había un hilo de claridad. Ahora sabía que debía actuar, que no podía dejar que Adrien la manipulase ni que continuara con sus planes siniestros. Pero, ¿cómo enfrentar al hombre que amaba y temía a la vez? Al día siguiente, Isabela fingió normalidad durante la reunión con el organizador de la boda. Adrien hablaba, sonreía, planeaba, pero ella lo observaba con atención, buscando cualquier señal que confirmara sus sospechas. Cada gesto de él parecía cargado de doble intención, y cada palabra de Adrien, aunque perfecta en apariencia, sonaba hueca. Isabela comprendió que su prometido no era solo distante, era calculador. Decidió que debía investigar más. Por primera vez, abrió el escritorio privado de Adrien, mientras él estaba en una supuesta reunión de negocios. Entre carpetas y sobres, encontró más documentos que lo vinculaban con operaciones sospechosas. La sensación de traición la golpeó con fuerza. No solo estaba engañada por un amor falso, sino que se encontraba atrapada en una red de corrupción y mentiras. Su corazón se debatía entre la incredulidad y la necesidad de protegerse. Isabela sabía que debía confrontar a Adrien, pero también temía lo que eso implicaría. La ciudad de París, que siempre había sido un escenario de sueños, ahora parecía un laberinto oscuro, donde cada calle y cada esquina ocultaban secretos. La traición silenciosa se había instalado en su vida, y no había vuelta atrás. Por la tarde, Gabriel volvió a aparecer. Esta vez, no hubo conversaciones evasivas. «Isabela, ahora sabes la verdad. No puedes confiar en él.
dijo con firmeza. Ella lo miró, confundida y agotada emocionalmente. La tensión crecía. Por un lado, el hombre que había amado regresaba con advertencias. Por otro, Adrian, con su carisma y control, la mantenía atrapada en un mundo que ya no entendía. Isabela sintió lágrimas recorrer su rostro mientras Gabriel le explicaba más detalles sobre los negocios turbios de Adrian. Cada revelación era un golpe a su confianza y a su percepción de la realidad. La mezcla de amor, miedo y odio la dejaba sin aliento. París, con su luz romántica, parecía burlarse de ella, transformando la ciudad de ensueño en un escenario de intrigas y traiciones. Decidió confrontar a Adrian esa misma noche durante la cena privada. La tensión era palpable. Cada palabra que él pronunciaba sonaba ensayada. Cada sonrisa parecía una máscara. Isabela lo miró a los ojos y, con voz firme, expresó sus dudas. Adrián respondió con frialdad y arrogancia, negando todo y minimizando la situación, dejando claro que no toleraría cuestionamientos. La traición silenciosa estaba ahora al descubierto, y la lucha apenas comenzaba. Esa noche, Isabela comprendió que no podía seguir viviendo en la ilusión. La combinación de documentos, advertencias y el comportamiento de Adrián confirmaba que su vida estaba en peligro emocional y quizá físico. Su corazón estaba dividido, pero su mente era clara. Debía decidir con valentía, enfrentando la verdad sin importar el precio. La traición silenciosa había cambiado todo, y París se convirtió en testigo silencioso de su despertar a la realidad. La noche del ensayo de la boda estaba teñida de luces cálidas y murmullos de invitados que anticipaban el gran día. Isabela se movía entre ellos con una sonrisa forzada, mientras su mente repasaba cada secreto descubierto. El corazón le latía con fuerza. Sabía que esa velada sería decisiva. Cada mirada hacia Adrián era un recordatorio de la doble vida que él ocultaba y de la traición silenciosa que ahora la consumía por dentro. Adrián parecía encantador como siempre. Su sonrisa perfecta iluminaba la sala y su porte elegante atraía todas las miradas. Pero Isabela, conocedora de los secretos que había descubierto, veía más allá de la superficie. Cada gesto calculado, cada palabra medida, le resultaba ahora inquietante. No podía confiar en él, y eso hacía que cada interacción se volviera un juego peligroso entre apariencia y verdad. Durante la cena, Isabela decidió enfrentar sus dudas. Con delicadeza, preguntó sobre algunos documentos y transacciones que había revisado anteriormente. Adrián, con frialdad apenas disimulada, respondió con evasivas y sonrisas forzadas. La tensión creció en el aire, y los invitados comenzaron a percibir un cambio sutil en la energía de la mesa. La velada romántica empezaba a teñirse de incertidumbre y sospecha. Gabriel, presente en secreto, observaba desde la distancia. Su mirada seguía a Isabela con preocupación y determinación. Sabía que la confrontación era inevitable, y que cada palabra de Adrián podía ser una amenaza o una pista. Isabela, consciente de su presencia, sintió un alivio momentáneo. No estaba sola en esa batalla silenciosa, aunque la complejidad de la situación la mantenía atrapada entre dos mundos. La conversación escaló cuando Adrián notó el cambio en Isabela. Sus palabras, normalmente suaves y persuasivas, adquirieron un tono frío y autoritario. Isabela, no toleraré cuestionamientos. Todo está bajo control, dijo, mirando fijamente. Ella, con el corazón acelerado y las manos ligeramente temblorosas, replicó con firmeza, exigiendo claridad. La tensión era palpable. Los invitados empezaban a sentir que algo no estaba bien, aunque nadie podía imaginar la magnitud del conflicto. En un momento de descuido, Adrián recibió una llamada que lo apartó unos minutos. Isabela aprovechó para revisar discretamente algunos detalles que habían quedado sobre la mesa. Sobres con nombres y cifras, notas que sugerían transacciones clandestinas. Cada hallazgo confirmaba lo que Gabriel había dicho. La aparente perfección de Adrián era solo una fachada, y su mundo estaba lleno de secretos oscuros. Cuando Adrián regresó, Isabela no pudo contener más sus emociones.
Con voz firme, comenzó a cuestionarlo frente a algunos invitados selectos. La frialdad de Adrien contrastaba con la pasión y el miedo que ella sentía. Sus palabras eran medidas, calculadas, como un tiburón acechando en aguas tranquilas. La revelación silenciosa comenzaba a transformarse en un enfrentamiento abierto, aunque nadie fuera consciente de la gravedad de la situación. Gabriel se acercó a Isabela discretamente susurrando: «Estás haciendo lo correcto. No cedas ante su control». Ella asintió, sintiendo que, a pesar del miedo y la confusión, estaba recuperando algo que creía perdido: el poder de decidir y enfrentarse a la verdad. París, con su luz nocturna, parecía observarla, como testigo silencioso de un momento que cambiaría su vida para siempre. El resto de la velada transcurrió entre miradas tensas y palabras cuidadosamente medidas. Isabela comprendió que la confrontación no había terminado, solo había comenzado. Adrien, con su control y frialdad, representaba una amenaza latente, mientras Gabriel ofrecía la esperanza de claridad y protección. La noche de revelaciones había abierto una puerta que no podría cerrarse. Los secretos ya flotaban en el aire, y la verdad estaba a punto de emerger por completo. Al final de la noche, Isabela se retiró a su habitación con el corazón agotado. Las luces de París brillaban a lo lejos, indiferentes a su tormenta interior. Sabía que lo que sucediera en los próximos días definiría su futuro. Entre miedo, amor y traición, la joven periodista comprendió que debía prepararse para enfrentar el mundo tal como era: implacable, incierto y lleno de secretos. La velada había dejado claro que nada volvería a ser igual. Isabela caminaba por los jardines del hotel con Gabriel a su lado. La noche estaba clara, y la luz de la luna iluminaba cada pétalo, cada sombra. Gabriel la miró con intensidad, y por primera vez desde su reencuentro, Isabela sintió la mezcla de miedo y esperanza que le hacía palpitar el corazón. Él sabía que debía hablar, y ella que debía escuchar. «Isabela, no podemos seguir así», dijo Gabriel con voz baja pero firme. «Tu vida está en riesgo si sigues adelante con la boda. Adrien no es quien aparenta. Tenemos que hacer algo antes de que sea demasiado tarde». Sus palabras eran claras, directas y llenas de urgencia. Isabela lo escuchaba, atrapada entre el miedo a perderlo y la incredulidad de lo que estaba escuchando. Ella se detuvo y lo miró, tratando de medir la seriedad de su propuesta. Gabriel continuó: «Podemos escapar juntos, desaparecer de París y empezar de nuevo. No será fácil, lo sé, pero es nuestra única oportunidad de estar a salvo». Isabela tragó saliva, consciente de que esa decisión cambiaría su vida para siempre, pero también sabía que Adrien no podía continuar manipulándola. El dilema la consumía. Por un lado, Gabriel, quien la había abandonado años atrás, ahora regresaba con promesas de protección y amor. Por otro, Adrien, con su encanto y control, representaba estabilidad y seguridad. Cada opción tenía sus riesgos. Isabela sentía que cada respiración se volvía más pesada, como si el aire mismo le recordara la magnitud de la decisión que debía tomar. Gabriel se acercó tomando suavemente sus manos. «Sé que es difícil confiar en mí después de todo, pero he regresado por ti, Isabela. No podemos esperar más. Si Adrien descubre que sospechas de él, podría volverse peligroso. Tienes que decidir ahora, antes de que sea demasiado tarde». La intensidad en su mirada no dejaba espacio para la duda. El peligro era real y la decisión urgente. Isabela cerró los ojos por un instante, recordando sus momentos con Gabriel. Risas, promesas, sueños compartidos. También recordó su corazón roto cuando él desapareció sin explicación. La mezcla de amor, miedo y resentimiento formaba un nudo imposible de deshacer. Sin embargo, la realidad de los documentos y las sospechas sobre Adrien pesaban más que cualquier recuerdo dulce del pasado. Finalmente, Isabela abrió los ojos, enfrentando a Gabriel con determinación. «No puedo tomar esta decisión de manera impulsiva. Si vamos a hacerlo, necesito pruebas claras de que Adrien es quien dices que es. No puedo arriesgarme solo por palabras», dijo con voz firme.
Gabriel asintió, comprendiendo que la paciencia también era parte de su estrategia. La confianza debía ganarse de nuevo, incluso en medio del peligro. Los minutos se convirtieron en un silencio tenso. París parecía suspenderse alrededor de ellos, como si la ciudad misma contuviera la respiración. Cada sombra, cada brillo de la luna sobre las hojas, parecía observar su dilema. Isabela sabía que su vida estaba a punto de cambiar, que cualquier decisión que tomara abriría una puerta que no podría cerrarse jamás. Gabriel apretó suavemente sus manos y dijo: «Te prometo que haré todo lo posible para protegerte. Pero necesito que confíes en mí, aunque sea un poco. No tenemos mucho tiempo». Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Con cada palabra de Gabriel, el riesgo y la emoción se entrelazaban, creando una mezcla imposible de ignorar. Sabía que debía prepararse para actuar con valentía. Esa noche, Isabela regresó a su habitación con la mente en caos. El pacto prohibido flotaba en su pensamiento: escapar con Gabriel o continuar con Adrien. La ciudad, que siempre había simbolizado romance y sueños, ahora era testigo de un juego de secretos, traiciones y decisiones que definirían su destino. Entre la luna y las sombras de París, Isabela comprendió que su vida nunca volvería a ser igual. El día esperado había llegado. La catedral brillaba con flores blancas y velas, mientras los invitados comenzaban a ocupar sus lugares. Isabela caminaba lentamente, su vestido impecable pero su corazón dividido. Cada paso hacia el altar era un recordatorio del conflicto interno que la consumía. La seguridad aparente de Adrien contra la promesa de libertad y amor que Gabriel representaba. París, hermosa y silenciosa, parecía contener la respiración. Adrien estaba en el altar, impecable, con su porte elegante y su sonrisa controlada. Nadie sospechaba que detrás de esa fachada se escondía un hombre calculador, capaz de manipular y engañar. Isabela lo observaba, intentando mantener la calma, mientras cada mirada de él parecía penetrar su mente y evaluar su lealtad. El corazón le latía con fuerza, dividido entre el pasado y el presente, el amor y el miedo. Los murmullos de los invitados llenaban la catedral mientras Isabela avanzaba lentamente. Cada paso resonaba en sus oídos, como un tambor anunciando el conflicto inminente. Gabriel, escondido entre los asistentes, la observaba con ansiedad. Su mirada era un ancla de apoyo silencioso, recordándole que no estaba sola, que había opciones más allá de lo que Adrien representaba. La tensión crecía con cada metro recorrido. Isabela alcanzó el altar, respirando profundamente. Adrien extendió la mano, y su sonrisa era perfecta, pero sus ojos fríos delataban algo más. Ella sintió un estremecimiento al tocar su brazo, un recordatorio de la dualidad que lo rodeaba: encanto y control, amor aparente y manipulación encubierta. París, con sus vitrales iluminados, parecía observar su indecisión, testigo de un momento crucial que cambiaría todo. De repente, un susurro en la multitud hizo que Isabela girara la cabeza. Gabriel estaba allí, a pocos pasos, con una expresión decidida y seria. Su presencia rompía la ilusión de perfección que Adrien había construido. La tensión se volvió palpable. Nadie más parecía notar nada, pero Isabela sentía que cada fibra de su ser estaba alerta, consciente de que la verdad podía estallar en cualquier instante. Adrien notó el cambio en la atmósfera y frunció el ceño. Su sonrisa se mantuvo, pero había un destello de impaciencia en sus ojos. Isabela sintió miedo y claridad al mismo tiempo. Cada momento con Adrien había sido un juego, y ahora la partida estaba llegando a su clímax. La elección que debía hacer no solo definiría su corazón, sino también su seguridad y su futuro. La ceremonia comenzó con un murmullo de música y plegarias. Isabela caminaba con paso firme, aunque su mente no dejaba de recordar las advertencias de Gabriel. Cada palabra, cada gesto, parecía un hilo invisible tirando de ella hacia la decisión correcta. Adrien recitaba sus votos con precisión, pero Isabela escuchaba con atención, detectando la falta de sinceridad detrás de cada frase cuidadosamente ensayada.
Cuando Isabela estaba a punto de llegar al altar, Gabriel dio un paso adelante, interponiéndose discretamente entre ella y Adrian. Sus ojos se encontraron por un instante, cargados de emoción y tensión. Ella comprendió que ese acto silencioso era una señal de alerta, un recordatorio de que no podía ignorar la verdad. París, con sus luces y sombras, parecía contener la respiración mientras los hilos del destino se tensaban al máximo. Los invitados percibieron un cambio sutil. Miradas cruzadas, susurros y silencios se mezclaban con la solemnidad de la ceremonia. Isabela, con el corazón dividido, sintió que debía actuar, pero no sabía cómo. Cada segundo en el altar era un recordatorio de la presión que Adrien ejercía y de la urgencia de Gabriel. La ciudad, majestuosa y tranquila, parecía testigo silencioso de la batalla que se libraba en su interior. Al final, Isabela permaneció frente a Adrien, con la mente y el corazón latiendo a la par, consciente de que cada decisión futura dependería de los segundos siguientes. La tensión era insoportable, y París parecía inmóvil, observando cómo la joven periodista enfrentaba su momento más crítico. La ceremonia, destinada a ser un cuento de ensueño, se había transformado en un campo de elecciones imposibles y secretos revelados. La ceremonia estaba en pleno desarrollo cuando un murmullo comenzó a recorrer la catedral. Isabela sintió cómo la tensión aumentaba en su pecho. Algo estaba a punto de suceder, y su instinto le decía que no sería un momento de alegría. Los invitados intercambiaban miradas, curiosos, mientras un hombre desconocido se acercaba a Adrien con un sobre en la mano, rompiendo la perfección del momento. El hombre entregó los documentos a Isabela, quien los sostuvo con manos temblorosas. Al abrirlos, comprendió la magnitud de lo que contenían. Pruebas irrefutables de la red criminal de Adrien. Transferencias ilegales, contratos falsificados, nombres de socios implicados. Cada página era un golpe devastador. Los secretos que Adrien había ocultado durante meses se volvían visibles para todos. La traición ya no era silenciosa, estaba a plena vista. Adrien intentó mantener la calma, pero su mirada se tensó. Los murmullos se convirtieron en susurros, y los ojos de los invitados empezaron a llenarse de sospecha y desconcierto. Isabela, con el corazón acelerado, sostuvo los documentos frente a él, sintiendo una mezcla de miedo y poder. Por primera vez, ella tenía el control de la situación, aunque el precio emocional fuera elevado. Gabriel apareció discretamente a su lado, ofreciéndole apoyo silencioso. La tensión entre él y Adrien era palpable, y la presencia de ambos creaba un triángulo cargado de emociones conflictivas. Isabela respiró hondo, comprendiendo que su vida estaba en un punto de inflexión. La ciudad de París, majestuosa e indiferente, parecía observarla mientras la verdad se desplegaba sin piedad frente a todos. Los invitados comenzaron a susurrar con asombro, y algunos miraban a Adrien con incredulidad. Su imagen impecable, construida cuidadosamente durante meses, se desmoronaba ante sus ojos. Isabela sintió una mezcla de satisfacción y tristeza. La perfección había sido una ilusión, y la realidad se imponía con fuerza. París, testigo de innumerables romances y secretos, ahora presenciaba uno de los más dolorosos y reveladores de su historia reciente. Adrien intentó reaccionar, hablando con voz controlada, pero su frialdad ya no era suficiente para ocultar la verdad. Cada palabra parecía vacía, sin credibilidad. Isabela, por su parte, mantenía la compostura, aunque la adrenalina recorría su cuerpo. Sabía que estaba expuesta emocionalmente, pero también sabía que era el momento de enfrentar el engaño y de protegerse a sí misma. Gabriel, con firmeza, añadió detalles sobre las pruebas, explicando cómo cada documento conectaba a Adrien con actividades ilícitas internacionales. Los invitados, antes expectantes de un matrimonio romántico, ahora se encontraban frente a un escándalo inesperado. Isabela sintió la presión disminuir ligeramente, al ver que la verdad finalmente había salido a la luz, liberándola del miedo silencioso que la había acompañado durante semanas. Adrien, al ver que su red de secretos se desmoronaba,
intentó escapar, pero los murmullos se transformaron en acusaciones. Los invitados miraban con incredulidad y algunos tomaban fotografías discretamente. La fachada del empresario caía, y con ella, la ilusión de un amor seguro. Isabela comprendió que su mundo había cambiado radicalmente en cuestión de minutos, y que debía decidir cómo actuar frente al caos que se desplegaba. El enfrentamiento se volvió inevitable. Gabriel bloqueó la salida de Adrien, mientras Isabela contemplaba la escena con determinación. Ya no había lugar para dudas. La verdad estaba expuesta, y París se convertía en testigo de la caída de un hombre que había construido su vida sobre mentiras. La joven periodista, aunque temerosa, sentía un alivio silencioso. Por primera vez, tenía la claridad necesaria para decidir su futuro. Al final, Isabela respiró profundamente, sintiendo que la tensión comenzaba a disiparse. La ceremonia había dejado de ser un cuento de hadas y se había transformado en una lección sobre engaño, valentía y decisión. Cada mirada, cada susurro en la catedral, le recordaba que la verdad, aunque dolorosa, siempre tiene un poder liberador. París, con su belleza y misterio, observaba cómo un capítulo crucial en la vida de Isabela llegaba a su clímax. El caos se apoderó de la catedral. Invitados susurraban con asombro y miradas de desconcierto se cruzaban por todas partes. Adrien, atrapado entre la vergüenza y la desesperación, buscaba una salida rápida. Isabela, con los documentos en mano, sentía que su corazón latía a 1000 por hora. Cada paso que él daba era un recordatorio de la traición y del peligro que aún persistía. París parecía inmóvil, observando la tensión que se había desatado. Gabriel, decidido, se interpuso en el camino de Adrien. «No vas a escapar», dijo con firmeza. Sus ojos reflejaban ira y determinación. Adrien lo miró, sorprendido, evaluando la situación. Isabela sintió una mezcla de miedo y alivio. Aunque el peligro seguía presente, alguien más estaba dispuesto a protegerla y a enfrentar la amenaza que Adrien representaba. La ciudad de París, silenciosa y majestuosa, parecía contener la respiración mientras se desarrollaba el enfrentamiento. Adrien intentó empujar a Gabriel, pero la firmeza del exnovio de Isabela lo detuvo. Los murmullos de los invitados aumentaban, y varios empezaban a notar la gravedad de la situación. Isabela, a un paso de la desesperación, comprendió que debía actuar rápido. Cada segundo contaba. La seguridad y la reputación que aún conservaba dependían de sus decisiones inmediatas. La fuga que parecía imposible se volvía inminente. Con un movimiento rápido, Gabriel bloqueó la salida principal mientras Adrien buscaba otra vía. Isabela, con determinación, decidió intervenir. Su voz, clara y firme, resonó en la catedral. «Esto termina aquí, Adrien. No más mentiras, no más engaños». La multitud se quedó en silencio, sorprendida por la valentía de la joven periodista. Cada palabra que pronunciaba parecía un acto de liberación, enfrentando años de engaño y manipulación. Adrien retrocedió, con un destello de rabia en sus ojos. Intentó calmar la situación con promesas vacías, pero Isabela ya no podía ser engañada. Gabriel, a su lado, le susurró instrucciones rápidas. «Sigue conmigo. Debemos salir antes de que esto empeore». Isabela asintió, sintiendo una adrenalina que mezclaba miedo y emoción. La noche parisina se abría ante ellos como un laberinto de posibilidades y riesgos. Mientras se abrían paso entre los invitados, Isabela no podía evitar mirar a su alrededor. Cada rostro reflejaba sorpresa y confusión, y París, con su luz nocturna y calles empedradas, parecía testigo silencioso de su huida. La tensión se volvía tangible, y cada paso hacia la libertad era un recordatorio de lo mucho que había arriesgado. El peso de la verdad y la traición aún los seguía, pero la acción era inevitable. Al llegar a la salida lateral, Adrien intentó un último movimiento desesperado. Gabriel lo detuvo con firmeza, enfrentándolo cara a cara. Isabela, observando la escena, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La confrontación final estaba cerca,
y cualquier error podría ser fatal. Sin embargo, la decisión de no ceder ante el miedo le daba fuerza y claridad. La libertad parecía al alcance, aunque el riesgo permanecía latente. Finalmente, lograron salir al exterior. La brisa nocturna de París golpeó sus rostros, mezclando alivio con la adrenalina del peligro. Isabela respiró profundamente, consciente de que cada paso que daban era un acto de desafío y valentía. La ciudad, que hasta hace poco había sido escenario de traición y engaños, ahora los acogía en su misterio, como testigo de una huida desesperada y necesaria para recuperar la verdad y la dignidad. Adrien quedó atrás, impotente ante la determinación de Gabriel e Isabela. La tensión disminuyó lentamente, aunque el peligro no desapareció por completo. Isabela comprendió que la noche había cambiado su vida para siempre. Había enfrentado mentiras, manipulación y traición, y ahora estaba un paso más cerca de decidir su futuro por sí misma. París, majestuosa y silenciosa, parecía premiar su valentía. Al final, mientras caminaban por las calles iluminadas de la ciudad, Isabela sintió una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que los días siguientes traerían desafíos, pero también la oportunidad de reconstruir su vida, lejos de engaños y control. La fuga desesperada no solo significaba escapar físicamente, sino también liberarse de cadenas emocionales que la habían mantenido atrapada. La noche parisina era testigo de su renacimiento y determinación. Después de la fuga, Isabela caminaba sola por las calles empedradas de París. La ciudad, que hasta hace poco había sido escenario de amor y traición, parecía ahora un refugio silencioso. La brisa nocturna acariciaba su rostro mientras reflexionaba sobre todo lo ocurrido. Adrien, Gabriel, secretos y mentiras que habían sacudido su mundo. La sensación de libertad y peligro se entrelazaba, recordándole que su vida ya no sería la misma. Gabriel desapareció tan misteriosamente como había llegado, dejando a Isabela con preguntas sin responder. Su presencia había sido un alivio temporal, pero también una incógnita. La joven periodista comprendió que había confiado nuevamente en alguien que no conocía completamente, y que la lección más dura era sobre confiar en sí misma. París, con sus luces y sombras, la acompañaba en su reflexión silenciosa y determinante. Mientras caminaba por un puente iluminado sobre el Sena, Isabela recordó los documentos, los secretos revelados y la traición de Adrien. La sensación de haber sido manipulada la llenaba de rabia y claridad al mismo tiempo. Cada paso que daba era un acto de reconstrucción personal. Había aprendido que el amor no debía ser ciego, y que la fuerza interior era la única brújula confiable frente a engaños y apariencias. La ciudad parecía reconocer su despertar. Los reflejos del agua del río capturaban la luz de los faroles, iluminando su camino mientras recordaba la intensidad de los últimos días. París, testigo de innumerables historias de amor y desengaño, ahora acogía a Isabela en su anonimato, permitiéndole empezar de cero. La mezcla de nostalgia y alivio formaba un sentimiento extraño, pero liberador. Al llegar a su apartamento, Isabela se permitió un momento de respiro. Cada objeto en la habitación parecía familiar, pero su perspectiva había cambiado radicalmente. Lo que antes era confort, ahora era oportunidad. La oportunidad de construir su vida sin depender de nadie, sin miedo a la manipulación. El aprendizaje de los últimos días le daba fuerza para enfrentar cualquier desafío futuro con determinación y claridad. Con un café caliente en las manos, Isabela abrió la ventana y observó la ciudad que amaba y temía al mismo tiempo. París brillaba con su majestuosidad, indiferente a los dramas humanos que ocurrían bajo su cielo. Sentía un profundo respeto por sí misma. Había sobrevivido a engaños, decisiones imposibles y traiciones que podrían haberla destruido emocionalmente. Ahora, más fuerte, estaba lista para enfrentar el mundo y sus propias elecciones. Los recuerdos de Adrien y Gabriel se mezclaban en su mente. La traición de ambos la había golpeado, pero también la había despertado. Comprendió que no podía depender de otros para definir su felicidad. La libertad recién encontrada era suya, y con ella,
la capacidad de decidir su futuro sin miedo ni cadenas emocionales. París, con su historia de secretos y revoluciones, parecía reflejar su propio renacimiento interno. Esa noche, Isabela escribió en su diario, plasmando cada emoción, cada pensamiento y cada aprendizaje. La escritura se convirtió en su terapia, su manera de ordenar la confusión y reafirmar su independencia. Reflexionó sobre la fuerza que había descubierto en sí misma y sobre cómo cada decisión, incluso dolorosa, la había acercado a su verdadero yo. París la inspiraba a seguir adelante, con determinación y confianza renovada. Al amanecer, Isabela salió a caminar por los jardines cercanos. La ciudad despertaba lentamente, con su bullicio habitual y la promesa de un nuevo día. La joven periodista sentía que cada paso marcaba un capítulo de su vida, que comenzaba desde cero. Sin Adrien, sin Gabriel, y con toda la libertad para decidir. Isabela comprendió que París no solo había sido testigo de su sufrimiento, sino también de su renacimiento personal. Finalmente, con el corazón ligero y la mente clara, Isabela se detuvo frente a la Torre Eiffel. La ciudad brillaba ante sus ojos, y ella sonrió, reconociendo la fuerza que había encontrado en medio del caos. París ya no era solo escenario de traición y secretos. Ahora era símbolo de libertad, independencia y nuevos comienzos. Isabela estaba lista para escribir su propia historia, una historia de valentía, resiliencia y autodescubrimiento. Isabela respiró profundamente mientras observaba París desde su ventana. Su vida había cambiado para siempre, llena de secretos revelados, traiciones dolorosas y decisiones que la hicieron más fuerte. Cada experiencia la había enseñado a confiar en sí misma y a valorar la libertad que ahora disfrutaba. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de emoción, misterio y giros inesperados. Queremos saber tu opinión. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Isabela? Déjanos tu comentario contándonos desde qué ciudad o país nos estás viendo. Nos encanta conocer tu experiencia y tu perspectiva. Si disfrutaste esta historia y quieres seguir descubriendo relatos impactantes y envolventes, no olvides suscribirte al canal. Así recibirás cada nueva historia directamente y podrás sumergirte en aventuras, misterios y emociones únicas sin perderte nada. Recuerda dejar tu like si te conmovió la historia y compartir este video con alguien que ame los relatos intensos y sorprendentes. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido lleno de emoción, suspense y momentos inolvidables para todos ustedes. Hasta el próximo video, donde nuevas historias te esperan para inspirarte, emocionarte y hacerte reflexionar. Isabela encontró su libertad en París. Y tú también puedes descubrir mundos fascinantes a través de nuestras historias. Gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto.